Entonces, entonces ustedes deben investigar y estar seguros de qué es lo que están colocando. Ir filtrando errores ortográficos, errores gramaticales, y eso va a hacer que yo ya tenga mayor seguridad en el conocimiento que tengo con respecto al español, y voy a poder enseñar muy bien el español como lengua extranjera. No sé si tienen dudas, chicos. Me imagino que muchas. Yo quisiera escucharlos, por favor. Licen, buen día. Lo escucho, Hola. Rodrigo. Dígame. Sí, dijo que de cada sección tendría que tener una página o máximo una y media, ¿no? Y en cuanto a la unidad, ¿cuánto tiene que tener máximo? Sumando todas las secciones, yo diría que tendría una unidad como máximo 8 páginas, como máximo, ¿no? Y eso que yo digo que tal vez es demasiado. Entonces, pero bueno, eso ya vamos a ir eh, optimizando el espacio que tenemos en la hoja, ¿no? La hoja va a ser tamaño carta, la podemos elaborar en Word, todo el material. Si es que ustedes desean, pueden utilizar otro programa para la elaboración del material. Sin embargo, como es material original, ustedes deben colocar fotografías puede ser de ustedes mismos, puede ser de su propia familia, de la ciudad, de los diferentes lugares atractivos de la ciudad. Eh, y si hay audios, que es muy importante, ¿no? En realidad deben haber audios. Y cuando haya audios, debe haber un icono como este, por ejemplo, que me indica que una conversación, por ejemplo, tiene su audio. Entonces, necesitamos a ustedes mismos, su voz, la voz de su hermano, de su papá, que les ayude, ¿no? En una conversación con, con una buena pronunciación, con un buen tono de voz, etcétera, ¿no? Y todo eso se va a colocar con el material. Y como ustedes han podido leer, vamos a tomar en cuenta, bueno, en primer lugar debemos nosotros reconocer los diferentes puntos con los cuales vamos a trabajar. La fonética, la gramática, el léxico. Debemos elaborar actividades comunicativas en nuestro material, actividades socioculturales en las cuales vamos a mostrar la cultura, como les decía, etcétera. Vamos a poner expresiones clave, los modismos que se utilizan en Sucre, pero quiero aclarar algo. Cuando ustedes aprenden una lengua extranjera, aprenden la lengua estándar. El libro con el que están trabajando les presenta la lengua estándar. No les presenta la lengua coloquial, no les presenta la lengua familiar. De la misma manera vamos a trabajar nosotros con la lengua estándar. Sin embargo, va a haber una sección dedicada únicamente a las expresiones clave, a los modismos. Y ahí es donde nosotros, utilizando los modismos, las expresiones claves del chuquisaqueño, vamos a, con un lenguaje estándar, vamos a explicar qué significa esa expresión clave, ese lenguaje coloquial que se utiliza en reunión de amigos, en la calle, ¿no? O en el lenguaje familiar. Y bueno, vamos a ver qué secciones va a tener. No sé si tiene otra consulta, Rodrigo. No, Licen, está bien, Muy, gracias. muy bien. Si alguien más tiene alguna otra duda, alguna otra consulta, puede, por favor, intervenir.
Eh, yo me imagino, Quería, no, Listen, quería preguntarle algo. diga. Huáscar, sí, parece con el otro nombre. He visto el contenido y es muy interesante lo que se puede hacer. Y bueno, yo quisiera aprovechar ya yo tengo una idea para hacer a fin de, bueno, cuando termine la carrera un proyecto, ¿no? Con esto, asunto de las clases de español más que todo. Porque yo trabajo mucho con gente extranjera en mi trabajo, ¿no? O sea, recibo voluntarios que la mayoría vienen de Alemania y se quedan pues por un año a trabajar aquí en cuestiones varias, en trabajo social y además hacen música. Entonces yo tenía esta idea de hacer estos métodos, pero enfocando al área más, o sea, obviamente la cultural de Sucre, pero quería aplicar un poco más la música en este tipo de trabajo, ¿no? O sea, hacerles escuchar la música local, o sea, hacerles analizar las letras de las canciones, verles un poco, o sea, como ellos ya tienen un dominio musical, entonces aprovechar eso para que ellos puedan trabajar y aprender de ese lado, ¿no? No sé si podría ser en ese sentido, o sea, tengo que regirme siempre a este formato que usted ha dado de hacer con los lugares turísticos y esas cosas, o sea, Ah, para hacer algo un poco diferente, ¿no? Huáscar, qué bien que usted pueda intervenir y me alegra que haya mencionado estos puntos. La música es parte de la cultura. Es más, yo me siento halagada por el hecho de que usted quiera, no sé, plasmar todo esto en el material que usted va a elaborar. Y yo quiero hacerles notar a cada uno que ustedes son los autores del material. Nosotros estamos dando las orientaciones para la elaboración, para que si alguien que está elaborando se está saliendo, se está yendo por otro lado, está tocando contenidos que no debe, entonces nosotros orientamos para que esa persona retome el camino y vuelva y haga lo que debe hacer con respecto al contenido, ¿no? Con respecto a, como le decía, en realidad, ¿qué más quisiera yo? Me encanta que usted presente la cultura de chuquisaqueño, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, que se apropien de este material, es suyo, ustedes son los autores, ustedes pueden utilizar su creatividad, su imaginación y mostrar lo que ustedes conocen, algo auténtico, algo propio, algo original, y mostrarlo al mundo, mostrarlo a los extranjeros, ¿no? Espero haber contestado. Sí, Bueno, muy bien. Esa era un poco la inquietud, porque como yo ando constantemente con estas personas, bueno, hasta que pasó esto de la pandemia, a ellos les encanta mucho la música folclórica de aquí, o sea, de las cuecas y ellos siempre me piden antes de irse música, ¿no? Que les copie en sus celulares y que les mande. Y yo creo que eso es una buena materia, un buen material para que ellos puedan cantar incluso en el idioma y aprender mejor o sea, las palabras, analizar algunas frases, porque quieras o no, las letras de las músicas, la música de Sucre es mucho más de mucho más alto nivel en cuestión de gramática, de composición y demás. O sea, son las cuecas antiguas, por ejemplo, incluso son poéticas, ¿no? Y eso les interesa mucho, no más que, obviamente, hay otro tipo de turistas que vienen y les gustan los lugares, pero yo creo que a través de la música podemos también hacer un poco de muestra cultural y aprovechar, ¿no? Para que ellos puedan aprender algo del idioma y que sigan exactamente. cantando en sus lugares. Muy bien, muy bien. A ver, en realidad eso es lo que se pretende. Eso es lo que se pretende, que ustedes muestren su cultura. Porque eso es lo Ujú. que pasa. Cuando nosotros mostramos nuestra cultura, los extranjeros se enamoran de nuestro país, de nuestra ciudad, de las diferentes tradiciones que tenemos. Y quiero hacerles notar también que Sucre tiene en realidad eh, el lenguaje, bueno, hace años ustedes habrán escuchado la frase, por ejemplo, ha de venir, ha de llegar, no lo sé, ¿no? Estoy dando algunos ejemplos. Yo tenía la duda, ¿no? Y yo decía, ¿por qué hablan de esa manera en Sucre? Porque yo soy tarijeño, yo no soy chuquisaqueño, ¿no? Y tenía esa curiosidad y como profesora de español yo decía, bueno, eso es correcto, es incorrecto. Y hemos averiguado, hemos investigado y bueno, sabemos que en realidad es una construcción muy culta esta forma de expresarse. Entonces, además, Sucre tiene un español muy lindo. Eso es algo que nosotros debemos potenciar, debemos demostrar, utilizar en nuestro material, ¿ya?
No sé si hay alguna otra consulta, se nos está por acabar el tiempo, pero yo quisiera también estar. ¿Alguien más, chicos? Muy bien. Bueno, cada unidad va a tener estas secciones, ¿no? Eso es lo que pretendemos, ¿no? Existe una sección en la que va a ser un tipo de introducción, comprensión y práctica. Como les decía, aquí en esta sección vamos a colocar diálogos introduciendo más o menos el contenido que se va a desarrollar durante toda la unidad, ¿ya? Y necesitamos colocar diálogos, necesitamos colocar fotografías, necesitamos colocar audios y alguna práctica, algún ejercicio, alguna actividad, ¿ya? Luego vamos a pasar a pronunciación y ortografía. Nosotros pronunciamos muy diferente a lo que pronuncian los españoles. Obviamente, nosotros no utilizamos el sonido de la S, por ejemplo, el sonido de la Z, característico del español. Nosotros hablamos de nuestra manera. Entonces, debemos unir, vamos a mostrar la pronunciación de las palabras, por ejemplo, que se han presentado en la conversación de comprensión y práctica. Por ejemplo, como les decía, son secciones, pero todas en conjunto forman una unidad. Y no puedo yo hacer una sección separada de la otra, porque no va a ser una unidad. En esta sección podemos colocar frases, palabras que utilizamos y saben ustedes muy bien que la ortografía está muy ligada a la pronunciación, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a las tildes. Tal vez alguna vez me dijeron que esta palabra que estoy colocando se escribe así, ¿no? Sin embargo, nosotros escribimos así. ¿Y cuál es la diferencia entre la una y la otra? Fíjense, la ortografía está ligada a la pronunciación. En esta es la forma en la que pronuncian en España esta palabra, que es lo que dicen video. Pero nosotros no decimos video, nosotros decimos video. Y como pronunciamos de esta manera, entonces escribimos de esta manera. Y bueno, esta es apenas una pequeña muestra de la diferencia, de las grandes diferencias que existen entre nuestra manera de hablar y cómo hablan los españoles. Pero en realidad el trabajo no pretende hacer las diferencias, sino pretende mostrar nuestra lengua, enseñar nuestro español, el español sucrense, el español chuquisaqueño. Eso es lo que pretende, ¿ya? Muy bien. Ahora, léxico. Léxico es otra sección que va a tener una unidad. En esta sección vamos a... ¿De qué se trata? Ustedes díganme. ¿Qué significa léxico? Vamos, chicos, no tenemos mucho tiempo. Muchos de ustedes saben qué significa léxico, díganme. Buenos días, licenciada. Mariana, buenos días, la escuchamos. Buenos días, disculpe, yo entiendo por léxico a la riqueza en cuanto a vocabulario que una persona maneja para comunicarse y como usted está diciendo, para enseñar nuestra lengua, el español, tenemos que tener un nivel elevado, se podría decir, de léxico y vocabulario de esta manera para poder llegar de una manera óptima al estudiante. Evidentemente, debemos manejar muy bien nuestro idioma, pero si no lo hacemos, pues es el momento de aprender, ¿no? Al elaborar el material, como les decía, van a venir dudas, ¿no? ¿Qué coloco, cómo coloco, etcétera? ¿Cómo se escribe, cómo se pronuncia? Todo, ¿no? Entonces debo investigar. Si es que yo no sé, debo investigar antes de colocarlo en mi material, en mi documento.
¿ya? Y evidentemente, léxico es la sección en la que vamos a trabajar el vocabulario. Y es muy importante que el estudiante tenga conocimiento de diferentes palabras, bueno, del vocabulario, ¿no? Como decimos, para que pueda expresarse. Porque si no tiene riqueza léxica, difícilmente va a poder emitir un mensaje. Y ahora este léxico va a depender el nivel, conforme al nivel que estemos elaborando. Vamos a elaborar el material para un nivel A1. Vamos a imaginarnos que la persona a la que estamos enseñando no sabe apenas, bueno, lo único que conoce es decir, hola, me llamo, nada más. Entonces, nivel A1. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar ese nivel en todas las secciones. Vamos a trabajar solamente ese nivel. Y vamos a elaborar el material para personas mayores, es decir, pueden ser jóvenes desde 18 hasta 22 años. ¿Por qué? Porque los intereses son muy diferentes. No puedo, por ejemplo, elaborar el material para personas de 40 años o o niños, por ejemplo, el material, los intereses son muy diferentes, ¿no? Todo eso. Bueno, otra sección, se nos está acabando el tiempo, esperamos que, bueno, nos alcance. Gramática, ahí vamos a vamos a explicar cómo se conjugan los verbos, los pronombres personales, los determinantes posesivos, etcétera, ¿no? En su momento y con cada contenido, cada unidad es diferente, ¿ya? Expresión oral. Vamos a hacer que el estudiante pueda completar diálogos, participe, haga role play, por ejemplo, con lo que le hemos enseñado, con el